Bueno, buenas tardes. Agradezco al comité por haberme invitado a moderar esta mesa, la oportunidad de estar acá, y a la UAM, por supuesto, también a comentar esta mesa de la tarde, que vamos a iniciar con Mariana Terán, con la doctora Mariana Terán Fuentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que va a presentar una ponencia titulada de liberalismo constitucional, consensos y disensos. Mariana Terán es profesora de la Unidad de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, inició su maestría en Estudios de Lenguaje en el Colegio Michoacán y el doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado El artificio de la fe, un estudio sobre el sermón novohispano, Por la lealtad al rey, a la patria de la religión, un estudio sobre la guerra de insurgencia en Zacatecas, y tiene un libro en prensa titulado Bosquejo de un inmenso cuadro, liberalismo constitucional y formas de gobierno, Zacatecas, 1823-1849. Mariana. Muchas gracias. Quiero agradecer a las doctoras Verónica, Sonia y María la muy amable invitación que me hicieron a participar en este importante evento que me permite saludar a mis amigos y maestros. Gracias desde luego al comité y a la UAM por esta cálida recepción. Empiezo con un fragmento de la exposición de motivos de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas de 1825. Si vuestros derechos no están dibujados con toda la perfección del arte, si notáis falta de destreza en su combinación, tramos desocupados y figuras que os desagraden, advertiréis también que ha sido obra de pocos meses, que la mano que la ha trazado no ha tenido maestro que la dirija, que se ha gastado mucho tiempo en aderezar el lienzo, que la oposición de muchos ambiciosos y malcontentos había hecho áspero y rugoso, y que si por último no satisface vuestros deseos ni llena vuestras esperanzas, al menos ha sido el fruto de un penoso y constante trabajo, de una dedicación sin descanso, de un interés y anhelo por vuestra felicidad que en nada desdice a la confianza que en ellos habéis depositado. La historia de Zacatecas ha tenido como uno de sus principales sellos su definición federalista con fama nacional. Quienes han estudiado el tema del federalismo mexicano han hecho notar la importancia que tuvo la entidad por su posición soberanista, su capacidad económica basada en el incremento de sus rentas. Zacatecas fue una entidad próspera que se edificó en el discurso ilustrado y liberal de alcanzar la felicidad de la nación. En ello intervino no solo Francisco García Salinas, quien fuera su gobernante de 1829 a 34, sino el grupo de políticos que participó con gran creatividad para el fomento de proyectos económicos, culturales, sociales. Ahí convergieron las primeras legislaturas, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los empleados de las oficinas de Hacienda, los catedráticos que iniciaron el proyecto de la Casa de Estudios de Jerez, actual universidad. Es decir, el genio político de un hombre como García Salinas y sus orientaciones liberales para lograr la felicidad de la nación no podrían haberse dado sin la rica participación de estos hombres que a veces fueron magistrados, otros diputados ante la legislatura o el Congreso General, unas más escritores, oradores, propietarios y accionistas en las compañías mineras. Luis de la Rosa, José María del Castillo, Santiago Ruiz de Villegas participaron en la redacción del primer Código Civil para el Estado de Zacatecas durante 1827. Sabían que había una gran cantidad de jurisprudencia que conformaba su tradición legal, pero había que buscar la sencillez y claridad para que el más rústico de inteligencia pudiera entender qué era la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. La idea de estos abogados fue que aquel hombre rústico conociera sus derechos y obligaciones y los pudiera defender por sí. En el articulado del proyecto del Código Civil para este Estado, se estableció, por ejemplo, que el Estado era el único que podía dar reconocimiento formal al vínculo matrimonial. Se previno el castigo de todo aquel eclesiástico que bendijere algún matrimonio si no se había respetado las formalidades legales. No dejaba lugar a dudas que este tipo de discurso estaba orientado para reforzar un liberalismo, lo mismo el que defendió el doctor Mora en su muy conocido ensayo Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos,
quien ganara el concurso convocado por la legislatura zacatecana en 1831. Detrás de esa convocatoria se fue evidenciando una preocupación por parte de las autoridades locales, en particular por sus diputados, para determinar si las autoridades civiles debían administrar los bienes del clero. En 1827, el diputado por el partido de Tlaltenango, un eclesiástico, José Gómez Huerta, presentó a la legislatura una serie de proposiciones no para debatir sobre la religión, sino sobre asuntos mundanos de los religiosos. Justificó la idea de que Zacatecas debía tener su propio obispado para separarse de Durango y Guadalajara, además de eliminar la ley sobre el pago de derechos parroquiales. Lo cito: ley tirana, anticristiana y cruel, diezmos, primicias, derechos parroquiales, de fábrica, de dependientes, todo cobrado las más veces, sin discreción, sin prudencia, sin piedad. Y mientras que permanezcan contra la salud pública insepultos los cadáveres, porque apenas hay cosa más frecuente que decir en los curatos: cómete tu muerto o págame mis derechos. En los temas de la formación de asociaciones culturales, Zacatecas siguió la ruta de otros lugares y estableció su sociedad patriótica. De ahí se originó el primer periódico, etc. En estos primeros años de federalismo se crearon centros educativos, escuelas de primeras letras, la Escuela Normal de la Constitución. Se fundó la primera biblioteca pública con la reunión de varias colecciones donadas y adquiridas por el Congreso, como la de Valentín Gómez Farías. También se desarrollaron proyectos de conservación y valoración del patrimonio histórico arqueológico. El gobierno estatal contrató los servicios del geólogo alemán Karl de Verges para formar la carta geográfica de la entidad, enviar a Europa colecciones de insectos del microclima zacatecano o piezas encontradas en su andar que hizo llegar a Humboldt. Se ocupó de levantar y recolectar información de los sitios de La Quemada y de otros. Según los especialistas en el tema, este ensayo representa el inicio de la arqueología zacatecana. Libertad fue una voz que circuló en la prensa, en la correspondencia, documentos oficiales, discursos septembrinos, en pronunciamientos. A partir de 1825, el gobierno del estado de Zacatecas dio inicio a la conmemoración del grito de Hidalgo, grito de libertad. Entre los integrantes de la Sociedad Patriótica en 1826 se preguntaron, y lo cito: una corporación que representa a un pueblo demócrata e idólatra de las libertades, ¿marcha tan tranquilo, ciñendo a su frente la diadema de un Borbón? ¿Qué hubiera sido durante el gobierno de los godos de aquel que hubiese osado tener en un puesto público el águila mexicana en su nopal? Había que destruir escudos iberos, dejar de celebrar la morisma, eliminar la idea de que la Virgen había sido conquistadora. Los discursos septembrinos socavaron la propia tradición liberal monárquica. En su argumentación omitieron el peso de la Constitución de Cádiz. Dejaron de reconocer a la nación española como la reunión de ambos hemisferios. La prisa por diseñar una nueva legitimidad republicana armó la nación anahuacense. Durante los primeros años de República Federal, en los comunicados oficiales el lema donde se anotaban las firmas de los políticos fue Dios y libertad federal. El Pacto Federal de la Anáhuac, tal como lo había concebido Prisciliano Sánchez, fue la formulación de un nuevo orden para regir a la sociedad. Según el político, había que aprovechar ese momento en que se había regresado del estado natural para autodeterminarse. Lo cito: un momento que pasa muy breve y no vuelve a asomar jamás. Desventurados los pueblos que dejan escaparlo inútilmente. Si no nos alejamos de esta interpretación, aquel momento constituyente fue un momento para ejercer la libertad, una libertad con cimiento republicano y expresión federal. Sánchez tuvo razón en que los hombres debían aprovechar ese momento para trazar el bosquejo de un inmenso cuadro. La obra había que emprenderse, pero bajo el influjo de una reciente herencia constitucional. Bosquejo de un inmenso cuadro para un territorio inmenso y multiforme. Los constituyentes igualaron ese bosquejo con grandes eventos de la historia: el descubrimiento del Nuevo Mundo, las hazañas de Newton, la sabiduría de Rousseau y Montesquieu, el pensamiento científico de Franklin. Se trataba de un momento de definición.
con el reconocimiento del constitucionalismo gaditano, la consagración de la libertad. Un liberalismo constitucional caracterizado por varios rasgos: definir el territorio, la religión, la forma de gobierno, aclarar la condición de ciudadano, organizar los poderes públicos y establecer sus competencias. Una libertad para bosquejar la suerte de una nación. Libertad para constituirse, donde la historia era muy aleccionadora. De ella se aprendía, tal como lo hubiera ideado unos cuantos años atrás Francisco Martínez Marina, con su teoría de las cortes. Había que volver a la historia para aprender en un trazo perfectible. Para Martínez Marina, las constituciones se hallaban en los bosques medievales. La Constitución no solo representaba la ley suprema, sino un tiempo de larga duración en la historia de los hombres. Bueno, y cito a Martínez Marina porque fue la base para la elaboración del proyecto de Constitución que utilizaron los zacatecanos. 2. Mi acercamiento al estudio del federalismo a través del caso de Zacatecas ha tenido como finalidad entender cómo se establecía esta forma de gobierno, cómo concebían los hombres de aquellas generaciones la soberanía nacional, el ejercicio y división del poder, la nueva cultura de la representación. En esta trayectoria me ha sido de gran ayuda las obras de Natalie Benson, Jaime Rodríguez, Josefina Vázquez, de indudable ayuda para la comprensión del proceso histórico. Para nuestra fortuna, el tema ha sido abordado desde distintos enfoques generales, multitud de estudios regionales que permiten la comparación enriqueciendo el espectro de interpretaciones. La obra de Josefina Vázquez es de consulta obligada tanto por sus estudios de liberalismo triunfante como por la coordinación de equipos de especialistas quienes han pasado de las intendencias, diputaciones, entidades y ahora lo que está haciendo sobre los departamentos. Para el caso que me ocupa, también en Zacatecas ha habido un buen número ya de aportaciones desde distintos temas: elecciones, ayuntamientos, autonomía, milicia, grupos de poder, finanzas públicas, etc. El periodo de 1823 al 35 ha sido mejor aclarado con nuevas perspectivas que van dejando atrás la visión decimonónica patriótica del federalismo mexicano como fórmula asociada al liberalismo. Alan Knight, Hale y José Antonio Aguilar Rivera han coincidido en que ese primer momento del siglo XIX, donde emergieron las nuevas repúblicas de un proceso de disolución, está caracterizado por un tipo de liberalismo con fuerte expresión constitucional. Knight señaló que el liberalismo constitucional estaba caracterizado por las reformas políticas, el equilibrio entre los poderes federal, estatal y municipal, el compromiso con el federalismo, y lo cito: cuando la Constitución del 24 era epítome de las esperanzas de federalistas y constitucionalistas. Para Hale, los cimientos del liberalismo estuvieron en esas primeras décadas, donde la Constitución escrita limitó la autoridad de los poderes, creó órganos de representación, dio pie al federalismo y a la autonomía municipal. Según la interpretación de Aguilar Rivera, las décadas de 1820 al 40 representaron la era de Benjamin Constant y el consenso liberal, separándose de la historiografía oficial mexicana que antepuso la influencia de Rousseau al devenir de la guerra de insurgencia y la consumación de la independencia. Los disensos en la historiografía sobre la cultura política y el liberalismo se acentúan cuando en los documentos oficiales de aquellos años dejó de aparecer el lema Dios y libertad federal, es decir, a partir de 1835. Si no era federal, entonces no era libertad. ¿Qué le pasó al federalismo zacatecano? A su clase política, a su discurso soberanista. ¿Qué le pasó al liberalismo constitucional? Se aprecia una notable escasez historiográfica al respecto porque se ha pretendido destacar el liberalismo a la García Salinas, no solo en la escritura de la historia, sino en la cultura cívica local, y por ende se ha seguido la misma ruta que el interés desarrollado por la historiografía patriótica decimonónica. De aquella primera etapa confederal, los estudios sobre el siglo XIX se brincaron hasta la Reforma y la última etapa porfiriana.
Para la historiografía política sobre Zacatecas, por tanto, también se ha tratado de 3 momentos de liberalismo, pero con el federalismo como fórmula. ¿Por qué nos hemos saltado el periodo de la República Central para el caso de Zacatecas? Porque se le ha asociado con conservadurismo. Es en este nivel de etiquetas bicolores en que nos siguen pesando las ideologías. Son varios los juicios que de manera a priori sentencian el centralismo. Elías Amador llamó al decreto de la reducción de milicias antiliberal, ataque a la soberanía de los estados. Cuando hizo referencia a Antonio López de Santana en el contexto de la batalla de mayo de 1835, lo condenó como buitre de Prometeo que solo se ocupó de devorar las entrañas de su víctima. Y al aludir a la República Central, sostuvo que la política en México seguía tomando un camino extraviado que iba a conducir indudablemente a la ruina de la soberanía de los estados y al entronizamiento del centralismo. No son extrañas estas valoraciones porque fueron escritas a fines del siglo XIX por un historiador que se había formado en la cultura histórica patriótica liberal. Lo extraño es su reproducción hasta nuestros días. Por otro lado, parece que los que han merecido todas las luces por parte de los estudiosos son hombres destacados proliberales como Francisco García, Luis de la Rosa, Valentín Gómez Farías. Del primero se destaca su defensa del federalismo, del segundo su virtud republicana y el tercero su cargado reformismo liberal, bastante radical para su tiempo. Pero todas estas adjetivaciones de los políticos tienen en común que han sido elaboradas desde el liberalismo patriótico, este conjunto de ideas políticas que de manera mesiánica han redundado en la idea de una patria liberal. Poco se dice, en cambio, de la visión centralizadora de García Salinas, del radicalismo de Valentín Gómez Farías o del papel que jugó Bocanegra como integrante del Supremo Poder Conservador. Seguimos atendiendo las etiquetas liberales conservadores, haciendo hincapié en el versus. Las reformas impulsadas por Gómez Farías ayudaron a confirmar la historiografía del liberalismo. Este se entendió en clave de grandes y violentos cambios. Si no se asumían de esta manera las transformaciones, no había cambio, había por el contrario retroceso. Por eso, todavía Lucas Alamán y Teodosio Olares han pasado a la historia como conservadores. En ese mismo sentido se vio como retroceso el centralismo, no como la preocupación por perfeccionar las obras de los hombres a lo largo del tiempo, sino como una reacción al liberalismo. Las 7 leyes fue obra de conservadores y por eso fue menospreciada por los estudiosos del derecho mexicano, tal como lo advirtiera Alfonso Noriega y después lo confirmará Barragán. En su primer volumen del pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, Noriega advirtió que no basta con motejar a las 7 leyes como monstruo jurídico. Todos los tratadistas del derecho constitucional mexicano, cuando analizaron la Constitución de 1857, consagración de la República Liberal Mexicana, soslayaron a la del 36, ni siquiera unos cuantos párrafos les mereció. Noriega insistió en que las constituciones no se dan de una vez y para siempre, como una fórmula rígida de una serie de principios abstractos. Por el contrario, son fruto de la experiencia y de la historia. María Luna y Reinaldo Sordo explicaron que la palabra en ese tiempo fue constituir. Por encima de pronunciamientos, oleadas, intervenciones, se fue desarrollando ese liberalismo constitucional, base de la nueva cultura política mexicana. En varias de sus contribuciones, Josefina Vázquez, Erika Pani y Catherine Andrews han señalado el problema que representa etiquetar anacrónicamente a los conservadores como tales o de ubicar a unos y otros en estancos separados, incluso opuestos. No obstante, hay un interés especial por renovar preguntas y perspectivas por parte de los historiadores en ese complejo desbaratar dicotomías, como lo explica Pani, y en tal sentido, como lo afirma Andrews, habrá que promover explicaciones para aquellas décadas del México decimonónico como un periodo de consenso general. De la misma manera, representa un problema caracterizar al federalismo en su primera etapa como fracaso y al centralismo también con el mismo adjetivo. Estos juicios son realmente ineficientes,
porque se les usa desde el punto de vista de donde se le mire. Si se persiguen las pistas de la incompetencia por lograr una hacienda pública sólida, o la incompatibilidad de la coexistencia de dos soberanías, o la proliferación de ayuntamientos, es posible que nos convenza el fracaso. Un federalismo que estuvo a un paso de fragmentar un territorio que apenas se había independizado de la corona. Con ello, Lucas Alamán tendría razón en sostener que fue el tiempo de las revoluciones de Santana. Si en cambio atendemos el juego de interacciones y posibilidades que se dieron entre las entidades, a su capacidad para llegar a consensos, saber medir sus fuerzas, coligarse a través del importante papel que cobraron las legislaturas, formular nuevas relaciones políticas basadas en el derecho de gentes, la etiqueta fracasado no tendría lugar en esta historia, pero tampoco su contraparte, el éxito, entendido según la circunstancia de aquellas décadas como alcanzar la felicidad de la nación, dado el agobio de la deuda, la participación de los agiotistas, la falta de reconocimiento diplomático, los pronunciamientos. De ser así, no habría habido necesidad de cambiar la forma de gobierno. Lo mismo podemos pensar para el centralismo. La mayoría de los políticos de entonces, desde los destacados federalistas como Gómez Farías y García Salinas, hasta promonarquistas como Gutiérrez de Estrada, advirtieron que no pasaron muchos años para que la República Central no fuera viable. Esa república fracasó. La historiografía liberal vinculó la imagen del fracaso del centralismo por la ascendencia del conservadurismo, que limitó de manera notable la representación municipal, creó otro monstruo institucional con el supremo poder conservador y centralizó el poder pretendiendo controlar los poderes regionales. Todavía en Zacatecas se sigue identificando a Santana como el buitre que impuso el centralismo y que castigó a la entidad quitándole el territorio del partido de Aguascalientes. En un caricaturizado reduccionismo se sigue reproduciendo la vieja historieta del centralista autoritario Santana contra el federalista liberal García Salinas. Desde luego, este conjunto de críticas a la República Central pasaron por alto lo que Alfonso Noriega, Herrera y Lazo y otros destacaran hace varias décadas y de manera reciente, lo explicaran con amplitud Reinaldo Sordo, David Pantoja, Luis Medina. Por primera vez se destaca desde la primera ley constitucional las garantías individuales. Como lo señala Noriega, no basta con la enunciación de los derechos del hombre, es indispensable que cuente con garantías y seguridades. Con la Constitución del 36 se establecieron límites no solo al Poder Ejecutivo, lo cual desde luego no le convenía a Santana, sino al Legislativo, dada la experiencia de excesos de los congresitos, así llamados por Bustamante, durante la República Federal. El Supremo Poder fue el órgano que tuvo facultades de árbitro respecto a los otros tres, como lo han explicado Medina y Pantoja. Fue una estrategia para asegurar el equilibrio y garantizar la constitucionalidad. Según Francisco Manuel Sánchez de Tagle, ese poder tendría la misma lógica que el movimiento físico de los cuerpos. No es activo en sí mismo, sino detiene la acción de los otros, los resiste. ¿Pero qué necesidad de ese poder si en los otros poderes están hombres buenos? Sánchez Tagle respondió, para que no dejen de serlo. El liberalismo no es propio de una forma de gobierno y aquí nos distanciamos de don Jesús Reyes Heroles. El liberalismo es propio de una época que trasvasó generaciones y formas de gobierno, desde el monárquico hasta el republicano, desde las formas confederadas hasta las unitarias. Varios historiadores, como los citados Knight, Hay y Rivera, coinciden en que ese liberalismo en clave constitucional fue lo que caracterizó las primeras décadas del siglo XIX. La fe en su constitución, la importancia que se le dio al código para actuar, desactivar, favorecer, limitar, fomentar, garantizar, equilibrar. La Constitución vino a ser un resumidero de acciones, esperanzas y modos de concebirse liberal. Hay dos posiciones extremas y ojalá me ayuden para seguir pensando esto, que valoran ese liberalismo. La que interpretó Reyes Heroles hace varias décadas, quien planteó desde su introducción la tesis de que el liberalismo no solo era razón y doctrina. Su intromisión a una determinada realidad histórica lo vacunó de pretender absolutos. Su inmersión en una sociedad compleja como México le dio la posibilidad de la relativización, de ahí su riqueza, potencia y originalidad.
La ecuación razón e historia hizo que el liberalismo cobrara una gran originalidad para el caso mexicano. Un liberalismo templado, lo llamó. No fue un proceso mecánico de emulación, sino de asimilación de los principios liberales según el ritmo del tiempo y condición históricos. Según esta posición, el liberalismo, lo cito, siendo uno, pudo hacer que dentro de él cupieran varios liberalismos. En cambio, la posición de José Antonio Aguilar Rivera, específicamente la de la geografía y el mito, pone de manifiesto que la preocupación de los hombres como mora descansó en el diseño constitucional e institucional. En su opinión, ese México de las constituciones empobreció notablemente la propia tradición liberal, hizo que el liberalismo adoptara un carácter excesivamente legalista y formal. Lo cito, la tradición liberal latinoamericana es rica en constituciones y pobre en ideas. Ingenuidad política y económica es lo que descubre este autor en los hombres que vieron en el diseño constitucional una fórmula para garantizar el ejercicio de la libertad. Desde esta perspectiva, más bien hubo imitación que asimilación, recepción y no interpretación. Lo cito, se fascinaron con el curso de política constitucional de Constant porque les ofreció un manual, una guía práctica de cómo hacer constituciones. Sin duda, ambas interpretaciones han enriquecido el debate. Por nuestra parte, sugerimos que ese liberalismo constitucional fue una continua exégesis de aquellas generaciones para interpretar, dar cauce, orden a una realidad tan compleja. Cómo armar los muchos Méxicos, desde Yucatán hasta las Californias y Texas, darse constitución y prolongar su ejercicio en varios bosquejos, sí que fue una preocupación y tema de su tiempo. Es posible que llegara a convertirse en una obsesión, como lo señala Rivera. Había dos imperiosas circunstancias por blindar a la naciente república: la interna, para proponer un pacto, aunque fuera mínimo, que le permitiera articular a las diferentes provincias, justificar 14 años de desasosiego y guerra, continuar con la reciente tradición constitucional impulsada desde el 12. Aquella tradición constitucional y liberal había demostrado que la nación española en tiempos de crisis tuvo capacidad de autodeterminarse y defenderse. Esa misma lección fue enfrentada por los constituyentes mexicanos para definirla diferente del resto, capaz de autodeterminarse y a su vez de defenderse. Una república embrionaria frente a una monarquía con gran legado jurídico, ilustrado y liberal, no podía hacer otra cosa para blindarse que darse a sí misma una constitución. No fue, por tanto, ese liberalismo constitucional un ejercicio unidimensional para adoptar un manual de Benjamín Constant a la realidad mexicana. No se trató de un proceso de emulación, sino de continuación de una tradición constitucional. Esa tradición no fue telón de fondo, de ninguna manera, sino una práctica vivida en esta América española, como lo han demostrado muchos de los colegas aquí presentes. Cierro con esto. El acercamiento que he tenido con el estudio del centralismo en una entidad de fama federalista como Zacatecas me permite sostener que el diseño constitucional de las 7 leyes dio una gran lección a los que hicieran la antecedente Constitución del 24. Por una parte, integrar algunos aspectos que se establecieron en las constituciones particulares de los estados, como la declaración de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero por otra, entender que una constitución no era para siempre, considerando el curso de la sociedad y de su historia, de sus excesos y momentos en que algún político como Francisco García Salinas reconociera que el pacto federal quedaba disuelto. Es decir, el ejercicio de las leyes constitucionales del 36, antes de opinar sobre su carácter conservador y darle el mote de monstruo jurídico, permitió ensanchar ese propio liberalismo constitucional al prefigurarlo no como conclusivo, sino como perfectible. Otros caminos para cambiar de forma de gobierno federal pudieron haberse dado. Aquí destaco la explicación de Reinaldo Sordo, quien ha explicado la transición de la República Mexicana de una forma de gobierno federal a central, utilizando los canales y vías institucionales y legales. No pretendo anticipar el juicio de una república central que fracasó por los problemas
por los complejos problemas para fortalecer la hacienda o porque el gobierno central no pudo contener las manifestaciones políticas de resistencia entre las regiones. Insisto en que las calificaciones de éxito o fracaso no ayudan para la interpretación de este tipo de procesos. Un estudio de las instituciones, de los diferentes sectores sociales, de la continua pugna política entre los que imponían el centralismo y los federalistas que imponían su propio centralismo, puede dar luz de que ese liberalismo constitucional se prolongó y ejerció durante el centralismo por varias vías, y le cito algunas. Una de ellas fue la cultura de la representación política de los ayuntamientos, que se mantuvieron a partir de 1836, donde se evidencia la pugna por conservar el predominio político en la administración de su jurisdicción. Ayuntamientos que, como el de la ciudad de Zacatecas, llegaron a representar una verdadera piedra en el zapato del gobernador y de su jefe político. Otra manera de observar ese liberalismo durante el centralismo fue en la línea de los vecinos ciudadanos que continuaron sus exigencias, pero ahora ante la Junta Departamental o la Asamblea Legislativa, para que su lugar fuera considerado distrito, villa, ciudad. Esa historia que analizara Antonio Anino bajo la fórmula del liberalismo popular. Como varios estudiosos lo han destacado, la pretensión de eliminar las alcabalas e imponer las contribuciones directas durante la República Central fue un ejercicio liberal de conectar directamente al ciudadano con el gobierno, racionalizar la imagen de la población a través de levantamientos detallados para el registro de contribuyentes, como el que se hiciera a gran detalle en 1841. Si en el primer federalismo mexicano las entidades como Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Jalisco, Michoacán se dieron la oportunidad de ligar alianzas políticas al formar coaliciones regionales con propósitos distintos, en los años de 1823, 28, 33, 35, esa cultura de la comunicación interregional y de la formulación de acuerdos políticos a nivel horizontal no se detuvo. A través del análisis de la interacción de las juntas departamentales, es posible constatar la continuidad de este tipo de práctica política e institucional en defensa de su libertad y autonomía. El liberalismo constitucional no fue un movimiento político o un conjunto de doctrinas desde la teoría política que prefiguran los distintos escenarios institucionales del ejercicio de la libertad, fijándolos rígidamente en un código. Tampoco fue recetarse el modelo de Constant y adaptarlo de manera mecánica. Durante el periodo central, ese liberalismo constitucional tuvo varios elementos que le dieron esa capacidad ya señalada por Reyes Heroles de volverlo viable y potenciar quizá otros liberalismos. Para el caso de la República Central, en el que fuera bastión del federalismo mexicano, se desarrolló de manera muy interesante una cultura política de observancia de la Constitución, del derecho de petición de los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades, de la participación tanto de la Junta Departamental como de la Asamblea por promover ante el Congreso una serie de reformas constitucionales que garantizaran eso que se valoró tan caramente por la sociedad de entonces, la libertad. Si me preguntaran cuáles serían los signos ineludibles del liberalismo constitucional durante el centralismo, respondería desde luego con la primera ley relativa a las garantías individuales, con la pretensión del equilibrio entre poderes, con el proyecto de Constitución de Yucatán de Manuel Crescencio García Rejón en 1840, en particular su formulación del juicio de amparo, la supresión de privilegios eclesiásticos y militares y, lo cito, el ejercicio público y privado de sus respectivas religiones. En este contexto, los esfuerzos sistemáticos de los políticos zacatecanos por el regreso a una constitución bosquejada no por apeles, sino por los propios diputados para representar los derechos del hombre como el de la libertad, deberá también ser considerado como otro signo del bosquejo de ese inmenso cuadro. Gracias. Gracias, Mariana, por la presentación, y pasamos a la ponencia de la doctora María Luna Argudín, titulada otra vez El Constituyente de 1917, una aproximación a la historiografía.
María Lina Argudí es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, es directora de Enlace con Sectores Educativos en este momento, es doctora en Historia por el Colegio de México y sus líneas de investigación son la historia del liberalismo en los congresos y la historiografía, literatura e historia. María Lina. No, este asunto puede ser muy denso y muy aburrido, entonces estaba tratando de ver cómo lo redito para que no nos muramos de sueño entre todos. Entonces voy a tratar de glosar como las ideas principales y para dar más espacio a la discusión, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, entre las ideas centradas sería 2017, esperamos el centenario de la Constitución, todos nos hemos vuelto especialistas en constitucionalismo a vapor. Como lo fuimos en 67, al cumplirse los 50 años de la Constitución, de la Revolución, como en 47 fuimos especialistas en pensamiento liberal y así sucesivamente. Esta historiografía de conmemoraciones nos obliga a repensar y regresar a estas fuentes primarias. Las fuentes primarias que hay de la Constitución de 7 son muy poquitas. Podríamos hablar de una inmensa que sería la prensa, el primer lugar donde se busca fijar la memoria y el primer lugar de combate va a ser la prensa desde 1915, cuando empieza la campaña de Pallavicini para dar forma a un constituyente. La pregunta es por qué es necesaria una campaña para un constituyente, porque evidentemente era una forma ilegal en los términos de la propia Constitución de 57 y era una violación a los términos de la Constitución de 57 en una facción que se decía constitucionalista. Entonces, poder romper tus propios términos de legitimidad necesita una campaña que va a llevar entonces a un primer gran debate en la prensa, porque hay muchos públicos a los que se están dirigiendo. Uno va a ser los jefes militares a los que hay que convencer. El segundo es, ya no vamos a restaurar la Constitución, ¿cómo ves que vamos a hacer una nueva? El segundo gran público va a ser una campaña propagandística para exigir el reconocimiento de facto de los Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces también tenemos ese otro público al cual se está dirigiendo. Tenemos también este otro público de lucha de las facciones internas y tenemos además 3 diarios oficiales que por supuesto están peleando entre ellos, ¿no? El Universal, fundado por Pallavicini justo cuando se inaugura el constituyente, como el órgano de una de las facciones, el Pueblo, fundado por Pallavicini, convertido ya en diario oficial, pero apoderado por otro grupo que le hace la guerra a Pallavicini, y un tercer diario satírico sacado por los propios constituyentes. En los primeros 50 años, un catálogo de los artículos que se habían sacado en la prensa arrojaba más de 2.500 dispersos en periódicos tanto de la capital como de los estados. Pero no hemos tenido otro Stanley Ross que sea igual de obsesivo para hacer un catálogo igual de completo. Entonces, 50 años después no sabemos. Suponemos que muchísimos más, ¿no? Con esta idea de muchos públicos y muchas fuentes de discusión al mismo tiempo, hay que también destacar a los abogados porfirianos que desde el primer día están diciendo que es ilegal, que es espuria y que es fruto de un partido político. Entonces, y después viene un gran silencio. Por lo menos va a estar las conmemoraciones, pero siempre se repite exactamente lo mismo. Y después mágicamente hay un gran silencio a partir de 1924 más o menos, otro año también muy simbólico. Las primeras 2 historias sobre el constituyente, o las 2 únicas historias que hay sobre el constituyente, son de 38. ¿Quién está dictando
más famosa y la que ha tenido mayor peso sobre la historiografía es Juan de Dios Bojorquez. No es cualquier cosa. Él había escrito, no solo había sido uno de los constituyentes más jóvenes, él mismo confiesa que llega el constituyente antes de cumplir los 25 años, es decir, no está cumpliendo los requisitos básicos para poder ser diputado, pero para 38 fue secretario de Gobernación, fue el que llevó al poder a Lázaro Cárdenas, ha escrito una biografía de Lázaro Cárdenas, y él dice por qué escribe. Escribe por varios motivos. Él lo dice, en el juego de las alianzas políticas, escribe para impedir que los más retrasados ayer pretendan ser ahora los más radicales o se escuden en nuestra obra para decir que ellos hicieron lo que de avanzado tiene nuestra Constitución en materia social. Es decir, es un ataque directo contra ciertos grupos políticos, pero contra el otro que está atacando es contra Mújica. Es una crítica muy velada a la radicalización de la revolución, de la vía cardenista, y exhorta a que se deje por primera vez terminar de reglamentar la Constitución para saber sus potencialidades, cosa que a esas alturas no se podía porque ya llevaban por lo menos 38 reformas constitucionales. En 1938 otra persona va a contestar y va a ser el líder de la otra facción, Pallavicini. Pallavicini en realidad lo que hace es un gran periodista, para el 38 está completamente consagrado, pero lo que está haciendo de hecho es retomar su crónica del constituyente que día a día fue publicando mientras iban sucediendo los sucesos. Cabe señalar que Pallavicini sin duda es un gran periodista, pero no tiene ni la cultura ni la formación de Zarco. No tenemos esta crónica del 57. La explicación que da es otra completamente distinta. Dice que la dinámica del constituyente, este enfrentamiento que va a haber entre las dos grandes facciones, entre los renovadores, el ala moderada, contra los radicales, es el futurismo, y que en realidad está manejado por los dos grandes caudillos, los renovadores del lado de Carranza, los leales por supuesto, y los malos de la película es Álvaro Obregón, que está manejando a los radicales. Mal que bien, esa sería como la crisis. Lo interesante es que esta historia machacona, ¿por qué funciona? Porque esta historia finalmente dividida en una pequeña ala moderada contra unos radicales que son los que van a llevar las aspiraciones del pueblo, van a llevar la ley contra monopolios, el artículo 27 constitucional contra el clero, etcétera, etcétera. ¿Por qué se sigue reproduciendo? ¿Y por qué hoy en día se sigue reproduciendo? Ahí habría que señalar que en 1973, no los voy a cansar, el INER se funda en el camino, el INER en 54 por decreto presidencial, perteneciendo a la Secretaría de Gobernación, hace toda una obra conmemorativa, toda ella muy mediana, y que de hecho lo único que hace es reproducir de una u otra manera en las dos grandes tesis de Bojorquez y de Pallavicini. Escriben muchísimo, pero no dicen nada, ¿no? Son volúmenes y volúmenes huecos. Y en 87 volvemos a editar el mismo catálogo de volúmenes de historias huecas. Y llega 2014, y lo que va ahorita es una serie de reediciones de los de 87, 60, y son los mismos, ¿no? Los estudios introductorios es lo único que cambian, comentarios sobre ellos mismos. En 1973, en medio de la historiografía revisionista, hay un artículo que yo creo que es clave, que va a ser Peter Smith, el grande ícono del revisionismo, lo saca en Historia Mexicana, y es la política entre la revolución. Lo que va a proponer Peter Smith es de dar traste a las ideas, y estas ideas que se habían ido machacando
desde el 17 y se habían renovado en el 31. El primer hallazgo del historiador norteamericano es el 85% de los diputados pertenecen a la poca rigurosa categoría de clase media. Más de la mitad tienen títulos profesionales y el grupo más amplio es de abogados. Peter Smith calcula 30%, cálculos más recientes le dan el 24%, no importa, seguimos hablando de muchos. Ello coloca a los constituyentes como un grupo selecto y privilegiado frente a una inmensa mayoría de mexicanos que no saben leer y escribir. La aspiración y esta idea de que es el pueblo rudo, que habla desde la ruralidad, sí y no, más o menos, pero empieza a ponerse en duda. Lo que va a utilizar es una técnica estadística conocida como análisis factorial, entonces muy novedosa con aquellas grandes máquinas IBM, ahora todo lo tenemos en nuestros procesadores. Confirma las divisiones que hace la historiografía testimonial, confirma los dos grandes grupos, pero empieza a plantear otro problema importante. Funcionan estas grandes nada más para 3 artículos, para el resto hay un inmenso consenso. Estas dos grandes facciones, entonces Smith trata de buscar otras variables, busca el estudio de los orígenes regionales de los diputados, encuentra el voto jacobino se va a concentrar en el Golfo, Veracruz y Yucatán, Pacífico Norte, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit y en Zacatecas. ¿Qué es lo que está haciendo Zacatecas? Digo, para Mariana, aunque no viene el caso, está defendiendo el federalismo frente a la reconfiguración centralista que está proponiendo Carrancismo. Smith ensaya una serie de explicaciones para tratar de explicar por qué estos grandes bloques o cómo se están moviendo estos grandes bloques, pero su explicación sigue siendo insuficiente. Sabemos y quedan palpables estos bloques y quedan palpables solo este enfrentamiento en 3 grandes artículos. Pero no hay eco, no tiene seguidores. Peter Smith queda ignorado por mucho tiempo, ni siquiera el gran texto de los 80 de Berto Ulloa recoge a Peter Smith. Esa es la otra parte, ¿qué es lo que nos está entonces funcionando de esta vieja interpretación machacona que se ha puesto en crisis tantas veces y que seguimos reiterando? No se vuelve a tocar el tema hasta lo que Ignacio Marván Laborde lo empieza a tomar en 2005 con su nueva edición, y los textos que hace Laborde en realidad está retomando, y además lo hace explícitamente, a Peter Smith. Los distintos textos, ¿no? En uno de sus textos plantea que ratifica alguna de las cifras que da Peter Smith y dice que no son 30%, sino 24.5% y que el otro, pero llega fundamentalmente a las mismas conclusiones. Y tanto Peter Smith como Laborde en lo que te van a trabajar fundamentalmente es el diario de los debates. Y aquí empiezan muchas dudas que con eso quiero cerrar para darle espacio a la discusión. La primera, lo que hacen tanto Andrés Molina Enríquez en su libro de testimonial como Bojorquez es demostrar que el diario de los debates es un diario falso. ¿Por qué? Porque los renovadores controlan a los taquígrafos, la comisión de estilo y la mesa directiva. Un ejemplo es el artículo 27 constitucional. En el diario de los debates aparece aprobado por unanimidad. Molina Enríquez está hablando de por lo menos 25 votos en contra. Otra vez lo que nos regresa es cómo regresar y cómo hemos enaltecido estas primeras fuentes cuando
no son del todo fiables o no son fiables. El siguiente punto, o por qué ahora Ignacio Marván puede regresar a reestudiar el constituyente, aunque sea con estas ideas revisionistas de los 70s, que en otras muchas áreas fue el revisionismo sin duda un gran espacio de oxigenación de la historiografía, pero no toca el constituyente. Mi hipótesis de por qué no se toca el constituyente y solo se puede hacer ahora es porque ya desacralizamos también la Constitución. En los 80 seguía siendo la principal fuente de legitimidad del sistema político, el que fuera, y ahora nos hemos quedado otra vez vacíos de una posibilidad de una ley fundamental. ¿Quién quisiera? Muchas gracias, María. Y pasamos a Sonia y Enriqueta Quirós, Sonia Pérez Toledo y Enriqueta Quirós. Voy a hacer una breve semblanza de las dos autoras. Sonia Pérez Toledo es licenciada en Humanidades y maestra en Historia por la UAM, doctora en Historia por el Colegio Médico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora de tiempo completo titular de la UAM Iztapalapa y es especialista en Historia Social Urbana. Autora de muchos libros, el último que voy a mencionar es el más reciente, Trabajadores, Espacio Urbano y Sociabilidad en la Ciudad de México, 1790-1867, editado en 2011. Por su parte, Enriqueta es egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, es doctora en Historia por el Colegio de México, es investigadora también adscrita al Instituto Mora, hace parte del Sistema Nacional de Investigadores y entre otros textos es autora del libro Entre el lujo y la subsistencia y también del libro El consumo como problema histórico. Les damos la palabra, Sonia va a hacer la presentación a nombre de las dos. Buenas tardes, intentaré no aburrirlos. En principio pensé que a lo mejor podría contar con casi una hora para leer el texto, dado que somos dos autoras, pero como no vino Enriqueta, por razones importantes no nos acompaña ahora, también espero no traicionarla. Esta ponencia que presentamos a ustedes es una, o intenta ser, al menos en la exposición oral, una apretada síntesis de un texto más amplio que hemos construido a cuatro manos, Enriqueta Quirós y la de la voz, Sonia Pérez. La preocupación e interés común sobre la historia del mundo del trabajo nos ha motivado a intentar una evaluación sobre el camino recorrido con la finalidad de no solo conocer el estado del arte en la materia, sino también, no sé si lo logramos, para plantear algunos de los problemas que habría que afrontar con la finalidad de avanzar en el conocimiento del mundo del trabajo. Lo que supone, desde nuestra perspectiva, reflexionar en el contexto de las tendencias historiográficas actuales, tema que nos reúne en esta mesa, en lo general, y para con ello estar en condiciones de iluminar, en la medida que nuestras pocas luces no lo permiten, el amplio camino por recorrer en esta subdisciplina como la caracteriza Enriqueta Quirós, es decir, la historia del trabajo y del mundo del trabajo, entendida como una subdisciplina. El camino recorrido por un importante número de especialistas a los que difícilmente podemos atender en una exposición, pero que sí forma parte del ensayo mayor, muestra que la historiografía sobre el mundo del trabajo novohispano primero y mexicano en el siglo XIX ha emprendido el recorrido en varias direcciones del análisis histórico, aunque no siempre lo ha realizado de forma sistemática y con frecuencia sin tender los puentes necesarios que permitan el diálogo y el debate enriquecedor que surge de los distintos ámbitos de nuestra disciplina. Iniciamos nuestra exposición con la parte final, por eso de que uno siempre corre al final y ya no termina concluyendo, entonces decidimos invertir el orden. Exponiendo tres conclusiones que se derivan de esta primera evaluación. La primera, que se necesita, es fundamental, la interlocución entre la investigación relativa al mundo del trabajo novohispano
con la correspondiente al siglo XIX, que son los dos grandes periodos de los que aquí nos ocupamos. Esto no quiere decir que no se tenga que reflexionar también con la que corresponde al siglo XX. No entramos en la materia porque no tenemos los elementos necesarios para hacerlo. En segundo lugar, la necesidad de articular nuevamente los estudios de historia económica y social para avanzar en espacios de estudio descuidados hace ya largo tiempo, pues la historia material se importa, como han señalado varios especialistas. No importa que el contexto historiográfico actual ya no nos permita tener paradigmas, o los paradigmas que dieron a muchos certidumbre para explicar también en términos académicos. Y el tercero, la necesidad imperiosa de impulsar el trabajo de sistematización y análisis de fuentes y acervos documentales, tarea que pareciera han perdido la importancia atribuida en otrora a la investigación histórica. Esta centralidad inherente a nuestro quehacer ha disminuido frente a la actualidad de perspectivas que subrayaron la decadencia de la historia social y no solo las limitaciones del determinismo económico, ambas vinculadas con el propio desarrollo de la historia social. Sobre los cortes cronológicos, algo que se planteó en la mañana, queremos señalar que la división en la historia novohispana del siglo XIX corresponde a un criterio de clasificación sin duda útil y válido en muy diversos aspectos, pero como indicó hace ya bastante tiempo, casi 3 décadas, Magnus Mörner, la independencia como punto de inflexión y con ella las grandes transformaciones de orden político impulsada por, entre comillas, la crisis de la monarquía española, se han convertido en un obstáculo que nos impide en justo apreciar la relación cambio-continuidad de lo que denominamos cambio social y, por supuesto, lo que se refiere al mundo del trabajo. Diagnóstico que hacemos nuestro en lo que se refiere a este amplio campo o subdisciplina, como lo caracterizó Enriqueta. Así, la independencia política, o como otros señalan, la emergencia del nuevo orden político, surgió, que duda cabe, naturalmente con gran centralidad en la historiografía del siglo XIX, y creemos también que en lo que llevamos del siglo XXI. Pero en contraste, los estudios sobre el trabajo, los trabajadores y su mundo durante el siglo XIX han sido apenas incorporados en las reflexiones de los estudiosos y especialistas de este periodo. La otrora prolífica historiografía sobre el trabajo, con fuertes vínculos con la historia económica, disponible para el periodo novohispano, no tiene una contraparte similar para el periodo comprendido al menos entre 1821 y 1860-70. De hecho, pareciera que la caracterización de estos años como el periodo de la anarquía no solo ha limitado o retrasado la elaboración de explicaciones de la, entre comillas, estoy citando, la difícil construcción del Estado mexicano, sino que la principalísima preocupación sobre la vida política ha contribuido a desatender otras áreas y problemas históricos, en particular de los que nos ocupamos nosotras. De hecho, en cuanto al estudio del mundo del trabajo, si bien disponemos de trabajos recientes, fruto de investigación cuidadosa, las preocupaciones y estudios de manufactura reciente se han ocupado principalmente del porfiriato. Es decir, momento en el que parece que existe mayor claridad, al menos para poder acoger o explicar a estos grupos sociales. Momento el porfiriato, de grandes cambios y rupturas, pero en el que propongo, aquí no incluyo a Enriqueta para que no vaya a la mejor en esta parte no está de aquí propongo, existen elementos importantes, grandes cambios y grandes rupturas que alcanzaríamos a reconocer, en los cuales alcanzaríamos a reconocer herencias antiguas, incluso de tipo corporativo, explicaciones que, aún reformuladas, permiten o deberían romper los rígidos marcos cronológicos de la historiografía del siglo XIX y con ello avanzar en la búsqueda de explicaciones a problemas que articulen sectores y modalidades diferentes que, a pesar de la independencia y a pesar de la revolución, pervivieron. Cuando estaba escribiendo esto, pensaba en lo que estos trabajadores ubicados en el norte y llevados a California, de qué modalidades, de formas de trabajo, de qué sectores y hasta dónde hemos, después de tantos años,
no hemos podido explicar porque hay zonas en las que se preservan o se mantienen este tipo de formas laborales. Una conclusión adicional que se obtiene al evaluar de la producción historiográfica es que mientras para los trabajadores no hispanos diversos especialistas se ocuparon de buscar, reunir, organizar e incluso publicar un grupo importante de documentos, para el estudio del mundo del trabajo decimonónico aún no tenemos documentos tales como los publicados para el mundo colonial y hay mucho trabajo que hacer. No nos ayuda mucho a la anarquía del propio siglo XIX, que se refleja también en los documentos. Pero eso, me parece, no es o no debiera ser un impedimento para seguir avanzando en el conocimiento del mundo del trabajo. Asimismo, algo que queremos plantear es que es sin duda importante formular nuevas preguntas a la documentación histórica, como lo señalarán estudiosos del mundo del trabajo europeo, pero al mismo tiempo resulta igualmente importante interrogar el material empírico que no siempre está a la mano y que en la superficie, con lo que quisiera proponer que el trabajo académico en este momento debería avanzar en ese sentido para contribuir a lo que es nuestra gran pretensión, elaborar trabajos originales que contribuyan al conocimiento del pasado. Estas son las conclusiones a las que llegamos después de intentar una síntesis en la cual el trabajo lo dividimos en dos partes. Enriqueta hizo un texto de seguimiento detallado, no lo voy a poder leer todo, de la historiografía del mundo colonial. Solamente voy a señalar algunos elementos que me permiten diferenciar estos dos momentos. El estudio del mundo del trabajo nació vinculado, dice Enriqueta Quirós, con la historia social y a la sociología. Ambas disciplinas fueron practicadas en la Europa desde el siglo XIX bajo la preocupación o denuncia del deterioro de las condiciones de vida de los obreros a raíz del surgimiento de la industrialización. Entre sus primeros exponentes podemos mencionar a Leplat, que hacia 1855 realizó los primeros estudios empíricos sobre el problema social que arrastraba la explotación de los trabajadores, bajo un sistema cada vez más mecanizado, prolongado y mal pagado en Europa entre 1828 y 1855. El siglo XIX fue de gran efervescencia para los movimientos sociales, los que apelaron por mejores condiciones laborales y el pago justo de un salario. De tal forma que a inicios del siglo XX los historiadores ingleses habían logrado desarrollar un gran debate sobre los beneficios de la revolución industrial, debate que nosotros no hemos realizado desde la perspectiva, mexicana, aunque quizá debiera decir americana, y el despegue económico de esa nación como una contrapartida del deterioro de los niveles de vida de la población trabajadora. Estas formas de hacer historia tardaron varios años antes de que en América Latina y particularmente en México se prendieran como necesidades historiográficas. Las guerras y los avatares políticos en el nuevo continente eran todavía a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX el mejor y el principal tema elegido por nuestros historiadores. Por su parte, en México, la Revolución Mexicana como acontecimiento histórico aún no tomaba distancia por sus actores para ser analizada. Fue dentro de este contexto político cuando aparecieron las primeras contribuciones documentales sobre la historia del trabajo para el periodo colonial, algunas de ellas útiles para los estudios todavía de los primeros años del siglo XIX. Estas fueron, en primer lugar, las compilaciones de las ordenanzas de gremios realizadas por Juan Francisco del Barrio y Lorenzotto. Más adelante fueron publicadas en 1920 por la Secretaría de Gobernación otros documentos titulados El trabajo en México durante la época colonial, ordenanzas de gremios en la Nueva España, compendio de 3 tomos de la muy noble e insigne Ciudad de México. En ese momento, Genaro Estrada señalaba que las ordenanzas de gremios escritas durante el periodo colonial eran una muestra de una experiencia consuetudinaria en México que eran, cito, desconocidos los problemas del trabajo y el capitalismo que son nuestra época quizá la más alta y a la par complicada labor de los hombres de Estado, fin de la cita. Lo cierto era que en ese tiempo aún se desconocía en México el funcionamiento económico del virreinato y particularmente los mecanismos bajo los cuales se habían establecido los sistemas de trabajo. Realmente, la complejidad del tema laboral y su vínculo con el sistema económico, como era el capitalista, comenzó a ser estudiado en México apenas hacia 1938 por historiadores como Luis Chávez Orozco, que publicó la publicación documental conocida como Historia Económica y Social de México.
Su afán se asimila a la de aquellos autores europeos que indicábamos al comienzo, se interesaban por la investigación de la industrialización y la formación de la clase obrera. Es decir, los estudios de Chávez Orozco inauguran desde ese momento en México una preocupación por el estudio sistemático de la historia económica mexicana. Sabemos que en Europa destacados historiadores iniciaban en esos mismos años sus cátedras de lo que hoy conocemos como uno de los campos de la historia económica. De tal forma que Chávez Orozco en México también se inclinó por reunir en México las bases de una nueva historia que pretendía medir con objetividad el crecimiento del capital y la distribución de los sistemas de producción. En este sentido, Chávez Orozco fue el precursor de la historia económica de México, de tal forma que hizo propia la preocupación de estudiar los orígenes y funcionamiento del capitalismo como sistema económico imperante, precisamente en esos años, cuando se vivía la traumática experiencia de la quiebra de la bolsa de los Estados Unidos y el consiguiente impacto de la recesión de los años 30, donde se sintió por primera vez la fragilidad del sistema económico imperante. En ese sentido, el autor se preocupó por estudiar los orígenes de la industrialización y los sistemas salariales, por cierto, asunto que hemos descuidado para el siglo XIX, a pesar de que siempre encontramos dificultades para reunir información. Por esta razón, sus compilaciones de fuentes se remontaron a la época colonial. Entre ellas, las referidas a los obrajes constituyeron sus ejes de estudio a través de los cuales se valió para analizar el grado de industrialización que existía en la Nueva España. Consideró, como todos lo sabemos, a los obrajes como las primeras fábricas textiles y, por supuesto, como el embrión del capitalismo. El embrión que permitiría distanciarlo del análisis de otras formas de producción. Sabemos que Edmundo Gorman, como un buen teórico de la historiografía mexicana, también contribuyó al estudio de los obrajes, especialmente dando a conocer fuentes sobre pleitos judiciales, como la visita a los obrajes de 1660. El autor desarrolló, según Eugenia Meyer, una postura desafiante hasta la historia positivista y se identificó con una interpretación más bien historicista, no conformándose ni con los que provenían del hispanismo ni del indigenismo. A esas alturas, el indigenismo científico tomaba fuerza en México, ya que en los años 40 había surgido como contrarrespuesta al racismo y a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a este lado del Atlántico, el problema social era analizado desde los orígenes étnicos y comenzaba a buscar por primera vez un camino identitario en búsqueda de las particularidades sociales del nuevo continente. En esos mismos años fue cuando surgieron los estudios de Silvio Zavala sobre la encomienda indiana, los que sin duda inauguraron las primeras páginas de la historiografía social del periodo colonial. El autor, formado como jurista y con estudios de posgrado en España, pudo diferenciar por primera vez las particularidades de la historia medieval española de la historia del virreinato novohispano. A través de sus estudios clásicos de la encomienda indiana, pudo precisar, por ejemplo, que los títulos de los encomenderos sobre los indios no implicaban una cesión de tierras tal como había sido bajo el sistema de carácter feudal, además de observar por primera vez que la conquista española había sido realizada por empresas particulares llamadas huestes, dándole a la conquista un carácter económico más moderno. Ciertamente, es conocida la polémica entre Gorman y Zavala sobre la supuesta modernidad de los conquistadores españoles, que en el fondo deja entrever una profunda disidencia entre los autores. Estaban enfrentados en un problema ideológico como era definir el sistema económico imperante en la colonia. De ese modo, estaban trasladando los debates de su presente al pasado, es decir, esto era estudiar los mecanismos del funcionamiento del capitalismo en una sociedad pluriétnica como la mexicana del siglo XX. De tal forma que el meollo historiográfico del asunto se centraba para muchos investigadores del primer tercio del siglo pasado en definir las relaciones de producción o las relaciones laborales que se atendían a un sistema económico determinado. Por su parte, Zavala respondió desarrollando una amplia labor investigativa, compilando un sinnúmero de documentos que tituló Fuentes para la Historia del Trabajo, además de enfocar sus estudios a definir los orígenes de las relaciones laborales, identificando los sistemas de trabajo impuestos por los españoles en esos años. De tal forma que la historiografía mexicana hacia los años 40 estaba intentando fusionar en los estudios del trabajo el trasfondo histórico, económico y social visto como un mismo problema. No obstante, hubo que esperar los años de la posguerra para que en México se enfrentara realmente a estudios sobre el mundo del trabajo. Las investigaciones de Miranda, estoy cortando los nombres para ganar tiempo, Carrera Estampa, retomaron de manera específica los sistemas de trabajo colonial, y debo decir que no solo colonial, sino de los primeros años del siglo XIX, porque Carrera Estampa apuntó, aunque no desarrolló, la tesis después repetida de la extinción de la artesanía gremial.
Para el primero fue en particular importancia el trabajo indígena y resaltó la importancia económica de la encomienda al establecer su enlace con el sistema tributario y el trabajo forzado de los indios. Para el segundo, el desempeño en los talleres de artesanos fue particularmente importante por las relaciones laborales que allí se gestaban y la normatividad gremial en definitiva interesaba por la forma en cómo se organizaban los trabajadores y se regían en una junta o una asamblea o una mesa directiva. También estableció un vínculo de apoyo social entre las cofradías como las corporaciones religiosas y la actividad laboral, siguiendo en esa misma línea la investigación de Francisco Santiago Cruz. Otra de las personas que se interesaría en ese sentido por el mundo colonial sería Jean Bassant, que también exploró la manufactura textil. Por su parte, estas y otras investigaciones permitieron que en el mundo historiográfico de los años 60 la historia colonial se consagrara como subdisciplina histórica, proceso que se dio de forma paralela al surgimiento del movimiento tercermundista y el conocido boom latinoamericano en la literatura, de tal forma que la historia colonial surgía como una necesidad explicativa, primero analizada como una continuidad de la historia del colonialismo europeo y posteriormente como el espacio de dependencia económica europea postergado en tanto tal. A partir de esta preocupación internacional se impulsó la investigación sobre América Latina canalizada a través del organismo La CEPAL. Dentro de ese proyecto, los Estados Unidos apoyaron la fundación de centros de investigación histórica en América Latina y sin duda la escuela más importante fue la de Berkeley. El sistema hispano-colonial sería analizado especialmente por los investigadores, entre ellos en la mañana se hablaba del matrimonio Stein, que aportó un libro que todavía me tocó leerlo como estudiante, que plantearían abiertamente que los orígenes del subdesarrollo latinoamericano se encontraban en ese periodo histórico. Dentro de esa escuela surgieron los estudios de Gibson, que retomó el tema de los sistemas de trabajo indígena iniciado por Zavala y Miranda, los que profundizó particularmente para los pueblos del Valle de México desde la perspectiva del impacto de la colonización sobre los indígenas. Gibson vio a la encomienda como el instrumento de desintegración de aquella sociedad nativa. Se podría decir que hasta ese momento se había practicado en México una historia con perspectiva social del trabajo referida al periodo colonial. No obstante, el rigor de la cuantificación propuesta por la historia económica aún no había aprendido para analizar a través de registros contables el estancamiento económico colonial propuesto por los norteamericanos. En Latinoamérica fue Marcello Carmagnani quien en esa misma década se dio por primera vez a la tarea de sistematizar la información salarial para el periodo hispano y colonial, particularmente en lo que se refiere al trabajo minero. Ello contribuiría a mostrar la parte social de esta perspectiva. Era un llamado para que los historiadores latinoamericanos comenzaran a poner atención en las explicaciones de base económica para muchos problemas de la historia social, particularmente la de la Nueva España que se había planteado. ¿Qué viene en adelante? A partir de esto vienen una serie de trabajos que intentan hacer una síntesis de la evolución del mundo del trabajo, que son hasta la fecha de consulta obligada. En la década de los 70, Enrique Flores Cano explicó el endeudamiento de los trabajadores por la insuficiencia de jornales coloniales. Los salarios mantenían a los trabajadores en un nivel precario de subsistencia. Por esta razón, argumentaba que era comprensible que ante crisis o eventualidades el peón se viera obligado, cito, a solicitar un préstamo que se comprometía a pagar con trabajo. No obstante, Enrique Flores Cano reafirmó lo que había indicado Gibson, respecto de que en los últimos tiempos coloniales el peonaje por deuda afectaba a menos de la mitad de la mano de obra de las haciendas. Así, Flores Cano retomó el análisis económico salarial de Carmagnani, en tanto que discutió los términos del salario nominal y real empleados por Carmagnani. Pese a las discusiones iniciadas en esos años, la reconstrucción de series salariales era un proyecto que había comenzado por iniciativa de Chávez Orozco. Hemos llegado a la actualidad sin disponer de esas series salariales porque lamentablemente el trabajo se detuvo ahí. ¿Qué viene después? En la década de los 80, una atención fundamental a los sectores productivos de manera independiente o de manera fragmentada, y un trabajo que centra su atención en ciertos aspectos productivos, pero no siempre vinculando el análisis respecto de la producción, los procesos productivos, mucho menos acerca de la situación económica de los trabajadores, que requiere, por supuesto, el conocimiento de los salarios. Esto va a dar lugar a que en la década de los 80 surjan este tipo de trabajos que
no voy a hablar algunos de los que están allí, pero sí puedo decir, continúan repitiendo afirmaciones de la década de los 30. González Angulo, Felipe Castro, en la extinción de la artesanía gremial, plantea necesariamente la transformación de estos grupos porque van a dar paso a un proceso que no es exitoso, que tiene que ver con una industrialización tardía que va a dar lugar evidentemente a finales del siglo XIX. En cuanto al mundo colonial, conocemos los trabajos sobre los obrajes de la década de los 90, de Carmen Ibequeria, Ignacio Urquiola, los trabajos de Manuel Miño. Para el periodo colonial llegan también los trabajos que tienen que ver con el análisis de las series de la actividad económica, como los de Eric Van Jong. A diferencia de esto, llegamos prácticamente a la década de los 90, lo que vemos en los últimos años es que el mundo del trabajo, al menos para el último periodo colonial, ha sido nuevamente desatendido. Si esto señalamos para el mundo del trabajo, en el cual se cuenta con una larga tradición de investigación documental, ¿qué podemos decir para el siglo XIX? Lo que podemos decir para el siglo XIX es que este largo periodo de más de 70 años que representaron para unos, en mi caso, cierta continuidad de la herencia corporativa de finales del siglo XVIII. Este mundo de trabajo no se puede explicar llegando al porfiriato sin entender estos vínculos con una perspectiva de larga duración. Sin duda, en los últimos años, aquí están algunos presentes, los trabajos realizados sobre el mundo del trabajo han atendido particularmente a ciertos sectores urbanos. Estoy pensando en obras como las de Mario Trujillo, Mario Barbosa, Vanessa Teitelbaum, Florencia Gutiérrez, también para Guatemala, para el Perú, Jorge Castillo, Tania Sagastume, muchos de ellos formados en la misma institución y con una preocupación que tiene que ver con la historia social. De más reciente manufactura están los trabajos de Dolores Lorenzo y de Susana Sosensky, que siendo obras con mucho trabajo empírico, son obras que no nos permiten entender este puente cronológico o reformular la periodización para explicar cómo se transformó el mundo del trabajo. Termino regresando a estas conclusiones a las que llegamos Enriqueta Quirós para no robar más tiempo. La primera tiene que ver con efectivamente pensar en que solo como especialistas de un periodo no podemos plantearnos problemas de mayor envergadura. Es el trabajo colectivo, como el que han emprendido algunos colegas que están incluso aquí, que nos permitirán evaluar de qué manera o hasta dónde, por un lado, los modelos explicativos de la transformación del mundo del trabajo y de la economía mexicana nos ayudan o se han convertido en obstáculos para explicar la realidad americana, en este caso mexicana. Y por otro lado, que en realidad seguimos reproduciendo para el análisis de la estructura social la misma cronología de la historia política, sin que esto corresponda necesariamente a los ritmos de la organización del mundo del trabajo. Sin estos dos elementos, pero sin la necesaria búsqueda de documentos, es decir, tenemos que regresar al archivo, difícilmente podemos plantear la originalidad y mucho menos reflexionar en términos mucho más ambiciosos. Muchas gracias, Sonia y Enriqueta, en ausencia. Aquí está grabado y lo va a ver. Pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Alicia. Yo tengo una chiquita más sobre lo último que dijo Sonia. Yo creo que es una limitación grande para cualquier campo de la historia seguir la cronología de la historia política, pero es doblemente torpe hacerlo porque está mal toda la cronología de la historia política. Sí, exacto. Entonces, doble error, no solo no son las mismas lógicas, sino que los que hacemos la historia política, con algunas excepciones como María Luna, todavía no logramos romper con las barbaridades que tenemos impuestas como periodización. Juan. Sí, yo quiero retomar la ponencia de mi amiga Mariana y reflexionar sobre un tema que a mí me ha llamado mucho la atención siempre que se hace historia del derecho, es la norma versus la práctica.
Entonces ahí siempre nos quedamos como medios atorados. Y esto me lleva a reflexionar sobre, estoy totalmente de acuerdo que esto hablar de fracasos no me gusta el título del libro de doña Josefina, en el que yo también colaboré, porque no estamos explicando nada, y eso lo he dicho siempre, no lo comparto, pues. Pero sí, a mí me llama mucho la atención, sobre todo durante el periodo del centralismo. Zacatecas es uno de los estados que conservó más o menos intacta la Constitución gaditana en cuanto a derechos políticos, representación y demás, ciudadanía y todo eso. Entonces me llama la atención de que no hubiera conflicto alguno, al menos no me quedó claro, pues, ¿no?, con la aplicación del centralismo, porque el centralismo ya se vuelve censitario. Por eso te enseñaba este cuadrito ahí, ¿no? Entonces, la Constitución centralista establece censos económicos para definir la ciudadanía. Y por ejemplo, en Veracruz, que es lo que más he estudiado yo, para 1830 hay una ley electoral terrible donde incrementa los montos primero para ser ciudadanos, después para ser representantes de electores primarios y de electores secundarios, no se diga. Yo creo que es la más excluyente de todas las constituciones, de todas las leyes electorales de la época del centralismo. Después viene la ley de 1843, pero aquí lo que me interesa ver es, por ejemplo, durante el federalismo cada estado crea su propia normatividad, su propia legislación. El centralismo establece la primera ley nacional de ciudadanos, de representantes y demás. Y luego después, en 1843, viene la otra ley, que es mucho más excluyente, y ahí entramos a un tema que a mí me gustaría retomar para tener una mayor explicación de este periodo, que a mí esta explicación siento que necesitamos profundizar más en la práctica. Por ejemplo, con la ley electoral de 1842, que se autoriza a los militares a ocupar cargos públicos a todos los niveles, pero ya desde el centralismo se empieza a ver una mayor presencia de los oficiales del ejército en toda la vida política del país, a todos los niveles. Pero a partir de 1842 es una cosa impresionante. Entonces, esto tiene que ver con el tema de la representación y las actas de petición, de representación de las que estabas hablando, porque, por ejemplo, las actas de petición para hacer el cambio del sistema del federal al central, si uno analiza quiénes son los que están enviando esas cartas, son las élites, pero no hay representación popular. Y para 43 son los militares y 2, 3 notables de cada pueblo los que firman esas actas. Incluso la jura de las bases orgánicas, incluso la constitución centralista, no la juran los ciudadanos, no lo juran las poblaciones, son las autoridades, son los miembros de los cabildos, son los burócratas y demás, pero no hay una representación popular, que eso es lo que todos le tienen miedo. Entonces ahí yo entraría, a lo mejor, entrar por el tema de la exclusión. Es decir, en la época colonial había, bueno, ya en la sesión anterior nos hablaron de la calidad y la condición y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas eran formas de excluir a gran parte de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con la República Federal? Entonces, de alguna manera, cada constitución va a definir su ciudadano modelo. Entonces, están definidos, están implícitos. Bueno, ¿cuál es el ciudadano modelo? Propietario, virtuoso, católico, o propietario o profesionista, casado y buen contribuyente. Como en Roma. Todos los que no tienen esas virtudes, están fuera, están excluidos. Entonces, yo estas cosas las he estado reflexionando, sobre todo para entender
todo el fenómeno de los pronunciamientos militares, de por qué hay tanta participación popular después del centralismo, por qué hay una demanda sistemática, pero sobre todo de las clases populares. Si uno ve quiénes son los contingentes de los pronunciamientos militares que se van a dar durante todo el siglo XIX, son clases populares y sobre todo campesinas. Entonces, yo pensaría que a lo mejor tendríamos que buscar una explicación, sí desde la perspectiva del derecho, que creo que sí se ha explicado, pero yo creo que tendríamos que aterrizarlo más en la práctica. Digo, con esta idea de entender mejor este supuesto fracaso. Insisto, yo no lo comparto. Sumamos otra vez, Martín. No, pero quisiera más bien para María Luna. En su momento la doctora Gloria Villegas conoció el curso de Revolución. Nos explicaba la Constitución del 17 como un consenso entre todas las fuerzas revolucionarias. Y bueno, por supuesto no soy experto, entonces bueno, ese consenso parece que no es tan consensuado por una parte, y por el otro, si finalmente la Constitución ha perdido esa legitimidad, es finalmente porque las clases políticas han perdido una legitimidad en sí misma y han desvirtuado la Constitución para adaptarla a sus múltiples intereses. Hace unos días Leonardo Curcio entrevistaba al doctor Pedro Salazar, director de Jurídicas, que proponía abiertamente hacer una Constitución nueva y pasar a lo siguiente. Desde la perspectiva histórica, ¿qué sería lo ideal? ¿Alguna nueva Constitución para construir un nuevo consenso social? ¿O todavía podemos parchar la que tenemos e intentar reformar la sociedad a partir de ese régimen jurídico que estaría vigente o que definitivamente está vigente? Ya que estamos en las constituciones, excepto la de 36, quizá, no estoy segura, no hay ni un solo constituyente en este país que haya sido representativo de la nación. No, excepto la de 36, que además fue la que llevó al conservadurismo, ¿no? Supuestamente, y al centralismo. No, la de 24 sí fue, 23 sí fue. Pues todos los excluidos que estaban también. Exacto, Siempre son excluyentes. Las constituyentes nos forman los que triunfan, no los que perdieron. Eso sí. Y no hay consenso político. y llegas a una soberanía supuesta. El constituyente es el único momento en que el país reasume la soberanía, ¿no? La asamblea. Y reasumes una soberanía, en el caso del 17, pero puede ser también la del 57, o puede ser la de... en que no dejas entrar a la otra mitad del país. En el caso de la del 17, sí, por favor. Sí, aunque sea de la mitad, De la que quieran, una hora. puede compartir los muchos, pero... En la del 57 no dejan entrar a los conservadores, a la iglesia, ni a los militares. Es decir, 3/4 partes del mundo político y está fuera. La del 17 no pueden entrar los convencionistas, no pueden entrar los villistas, no pueden entrar los zapatistas, por supuesto no pueden entrar los huertistas ni los porfiristas. O sea, agarran sus cuates. O sea, el problema es que se dividen los cuates. Entonces, lo del consenso yo ya no estoy tan segura. Luego, si ves a las propias fuentes, bueno, lo de la legalidad tampoco se dio. Tenía muy claro cómo la Constitución del 57 tiene muy claro cuáles son los métodos para poder reformar la Constitución o hacer un nuevo constituyente. ¿Qué fue lo que hizo Juárez en su momento? ¿No? Se va a la guerra de reforma, regresa y las leyes de reforma las somete al Congreso para ver si pasan, y el Congreso dice sí, o mi Juárez, completas la Constitución con las leyes de reforma. Camino totalmente legalista. Carranza sabía que si hacía eso en un Congreso Constituyente lo perdía. Nunca tuvo legitimidad, un control del territorio nacional. Reúnen el constituyente cuando Pancho Villa está tomando Torreón y está controlando otra vez la frontera. No han terminado de derrotar a Zapata. Van a matar a Zapata hasta 19. Toda la zona zapatista está en efervescencia. ¿Por qué Querétaro? Porque es el único lugar en el país
donde dominan los constitucionalistas. O sea, realmente es... En todas esas condiciones tremendas, pues no hay consenso, ¿no? Que esa es la primera parte en la que no estoy de acuerdo con Gloria Villegas, que fue mi maestra. Digo, ya estamos en eso. La segunda razón en la que tampoco estaría de acuerdo, o para qué construir la historiografía conmemorativa que se ha ido construyendo, es, si no es legal tu constitución, tienes que hacerla legítima. ¿Cómo legitimas una constitución en esas condiciones de enunciación? Y cuando además en 20 van a matar a Carranza. Entonces tienes un problema de legitimidad muy serio. ¿Qué es lo que tienes entonces que crear? Tienes que crear una historia en que los constituyentes son los hombres rudos del norte, muy rudos, digo, No son todos anécdotas, bueno, pero había unos muy rudos que llegan a Querétaro y dicen que tanta campanada les da dolor de cabeza. Vienen del desierto de Sonora, nada. Que hay que volar con dinamita las iglesias para que puedan correr las reses. ¿Cuáles reses en Querétaro? No sé, pero... ¿Me entiendes? Viene este otro imaginario con la revolución. ¿Qué es lo que tienen que construir entonces una legalidad? ¿Cómo van a construir esta legalidad? Diciendo son los auténticos representantes de la nación. ¿Y cómo le haces que sean auténticos representantes de la nación? Bueno, diciendo que vienen de todas las regiones de México. Empiezas a ver de dónde vienen y no, pues es uno de Chihuahua. Los otros 8 no llegaron. Toda la zona zapatista no tuvo representantes. Entonces tienes que encontrarte alguna forma de legitimar eso. Y la forma que van a encontrar es inventándose una historia de una lucha de facciones. No es que no hubiera matices, no es que no hubiera diferencias, pero se van a meter en una gran caja de resonancia para crear una legitimidad. Y poder decir, además, el ala ganadora va a ser finalmente el ala de Mújica. Pero además, ¿cuándo lo hacen? Cuando Mújica es el secretario que está haciendo la expropiación petrolera, no antes. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Estamos creando una gran leyenda que le va a dar un sostén a un régimen ni mandado a hacer para el tipo de propaganda que necesita Cárdenas justo en la expropiación petrolera. La otra, los geniales después van a ser en la década de los 50, los abogados. En la Facultad de Derecho y en Jurídicas. Primero Mario de la Cueva, que digo, no solo tiene nombre de circuito de la UNAM, ¿no? Bueno, el señor Circuito, para que no se nos olvide, se inventa una genialidad. ¿Cómo me despacho el problema de legalidad y legitimidad? Diciendo las revoluciones crean su propia legalidad y su propia legitimidad. Entonces, pues es autológico, entonces no resuelve el problema. Y a partir de ahí, jurídica, se crea todo el discurso de lo que vamos a crear entonces es un régimen de rectoría de Estado, ojo, justo en 58, justo en el desarrollo estabilizador. Dicen, la belleza de la Constitución es la rectoría de Estado que establece las garantías sociales y al mismo tiempo que se mantiene una tercera vía con el derecho individual y matamos la idea de la propiedad privada romana. Sí, lo hacen todo eso, nada más que lo escogen en 58. Y ahí creas una nueva legitimidad. ¿Cuál es el momento actual? Quizá que estas banderas muy claras de la Constitución son las que el mundo global rompió, que era soberanía nacional, igualdad, igualdad social, educación. El problema entonces es que cambiamos como país el proyecto de futuro y
no hay entonces ya legitimidad en el texto que es nuestra ley fundamental. Por eso quedó vacía. No tiene legitimidad No, aquí. sí, pero yo diría que no solo. No solo. Que está eso sin duda, que está la crisis política de quienes se reivindican como herederos de la revolución, que ya regresaron y ellos no tienen legitimidad, y que la Constitución ha sido reformada de tal manera que en efecto, incluso desde el punto de vista ya más jurídico, tiene tales incoherencias al interior que sí te hacen pensar. Pero no te que preocupes, tiene- así fue desde el 17. No, pero tiene más. El 17, los juristas lo que dicen es que adefesio, piedad, no saben derecho, no puede ser una ley reglamentaria y cada artículo sea una ley reglamentaria. Y tenían razón. El problema es que ahora no solo no le quitaron las leyes reglamentarias que tienen adentro de cada artículo, sino que las han hecho contradictorias su interior entre sí. Entonces creo que ahora tiene encima ese agravante. O sea, está más feita del monstruo que era el del inicio. Ya está más chipotuda. Pero entonces, perdón, desde la perspectiva de la historia constitucional, lo deseable sería crear un constituyente que nos diera una constitución. No, a ver, imagínate No, los eso rudos no. patudos del 17. Son tan- Piensa ahorita, ponen carne y hueso a los de 2017. No, hasta Quedamos que con lo que esa. quede, no. O sea, dime quiénes van a ser los geniales hombres que vas a llamar mujeres. Los hombres, mujeres y los niños y las niñas que vas a llamar a reconstituir el país. Ese es un lío. Otro lío que te dirían los juristas, 1824, es, el país solo se puede constituir una vez. ¿Y qué creen? Ya se constituyó. Claro. ¿El país qué, perdón? Solo se puede constituir una vez. Ah, Sí, había quedado pendiente acá una respuesta por parte de Mariana y luego le damos la palabra. Sí, gracias. Bueno, varias cosas. Estoy tratando de analizar cómo otros actores de la sociedad en Zacatecas, que no son precisamente los integrantes de la Junta Departamental o los de la Asamblea Legislativa, van participando en la exigencia de derechos. Y en particular veo que hay una proliferación de expedientes sobre las quejas contra los prefectos y los subprefectos, y están, digamos, ejerciendo ese derecho de petición. Me refiero a varios de los expedientes de labradores, arrieros, artesanos, operarios, desde luego. Y entonces lo que estoy tratando de ver es cómo se desarrolla a partir de este conjunto de expedientes esta práctica de observar el cumplimiento de la Constitución. Yo estoy de acuerdo en que hay que, digamos, construir una interpretación desde la historia social, ¿sí?, de cómo se vive una Constitución, cómo se la interpreta, estos procesos de exclusión que me parece muy difícil de aprenderlos, pero por ejemplo, en 1841 y en 1845, los integrantes de la Junta y de la Asamblea establecen una serie de reformas a la Constitución justamente para regresar y que se amplíen esos derechos. Y a mí me llama mucho la atención lo que me dice sobre los propietarios. Lo que están buscando es que se elimine ese requisito, sobre todo en las reformas de 1841. Y pues una pregunta que tengo es ¿por qué el Ayuntamiento de Zacatecas, en el periodo de los pronunciamientos hacia el centralismo, por qué el Ayuntamiento de Zacatecas se pronunció por la República Central y además tuvo impacto en otros ayuntamientos, de tal manera que se le conoció en aquel momento como el Plan de Zacatecas hacia la República Católica y Central? Tuvo réplica en Pinos, en Fresnillo, en Jerez, Aguascalientes es una historia aparte.
Y bueno, una hipótesis que apenas estoy esbozando es por la presión y el peso que tenía justamente la legislatura, que finalmente tuvo una especie como de jaloneo continuo la legislatura con los diferentes ayuntamientos. El caso ejemplar es Aguascalientes, ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes, que llegó a convertirse en departamento. Entonces, estoy tratando, digamos, de reflexionar sobre ese tipo de lógicas donde no dejan de ser propositivos los integrantes de la clase política zacatecana para pensar estos procesos de exclusión y de inclusión a través de un programa continuo de reformas a la Constitución. O sea, estoy todavía pensando, digamos, varias de esas posibilidades. Perdón, moderador. Hay una pregunta. Hay una pregunta antes, sí. Y luego una pregunta, Mariana. Bueno, Sí. Margarita, también Sí. a la doctora Zacatecas, es que no me sé, perdón. Mariana. Bueno, ¿no sería en el trasfondo la legitimidad también que está manejando la doctora Luna? Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco soy especialista, pero leí a Cumberland sobre la Revolución Mexicana y menciona que uno de los problemas de la Constitución del 17 era precisamente eso que menciona la doctora, pero se celebraron elecciones, creo que en mayo o algo así, ¿no? Y que ganó a Pavoya, o sea, arrasó en las elecciones en ese entonces, o por lo menos lo que menciona Cumberland, Carranza. No sé si tomaron posesión antes los constituyentes, pero eso como que no sé si justificaría la legitimidad de las autoridades y más tarde la Constitución, tomando en cuenta que la Constitución se aprobó en febrero, ¿no? Pero no sé si hay algo así. Y me refiero a lo de la legitimidad porque siendo hijo de un abogado, mi papá decía que había diferencia entre legitimidad y legalidad. Una cosa es la legitimidad que le da sustento a la legalidad, ¿sí? No necesariamente son sinónimos. Entonces la legitimidad es a quién le debo lealtad. Reconozco a las autoridades un estatus que tienen para gobernar, ¿sí? Y la legalidad está afianzada en las leyes, en lo escrito, o sea, ya está codificado. Bueno, algo así yo entendí, no sé si estoy distorsionando eso, pero desde la independencia que no reconoce el rey Borbón a lo que estaba sucediendo acá en Nueva España, con la independencia, que quería más bien autonomía, me daba a mí esa impresión, es cuando se deriva toda esta serie de convulsiones que conocemos, ¿no? Que bien historiográficamente ha sido un problema clasificar, pero que desemboca en toda esta serie de movimientos que se contraponen, ¿no? Que siempre están luchando, que se cuestionan unos a los otros y que da esa imagen de desorden nacional, ¿no? Y que muchos hacen converger en el desastre que fue la guerra de 46-48, ¿no? En México, pero yo no me acuerdo ahorita el autor que decía que realmente con Porfirio Díaz todo este desastre realmente se culmina con él y que la estructura federal, si bien no es respetada al 100%, realmente es la culminación de todo este proceso de legitimidad y de fuerza, ¿no? Que incluso a pesar de llamarse federal, pues adoptan muchas cosas centralistas, ¿no? Como usted ya había mencionado, pero no sé. Vamos a sumar las otras para que haya más participaciones. Sumamos a Sergio Paolo Solano. Una pregunta para la doctora Sonia. En un artículo de comienzo de los años 90, William Sewell Jr. hacía un balance de la historiografía laboral y señalaba que había caído en una insularidad. No tan solo eso se debía a la crisis de los metarrelatos, a la que había estado vinculada con el marxismo, sino también a que no había logrado integrar otras variables analíticas, como podía ser, por ejemplo, el tema de la raza. La pregunta viene a colación por lo siguiente: en algunos países latinoamericanos, caso concreto de Chile, con Hugo Contreras Cruces, Brasil con Fernando Prestes, recientemente aquí en este libro, por cierto, hay un artículo de María del Refugio Magallanes, donde de manera muy interesante se vienen haciendo análisis de
laborales de algunos sectores, concretamente artesanos, y sus vínculos con ciertos niveles institucionales como eran la milicia, y en qué medida eso incidía en la prestancia social y en el desarrollo de unos estilos de vida que les permitía tener cierta movilidad social. La pregunta es muy elemental. ¿Existe un panorama investigativo en el campo de historiografía laboral mexicana, aparte de este el único artículo que yo conozco de María del Refugio, que haya avanzado en esa dirección? Ok, entonces Mariana, si quieres responder algo. No, déjame agregarle comentario. para ¿Tú quieres? que... Bueno. Es pregunta, Mariana, nada más. Ok. Es muy chiquitas. Si no habrá sido también la presión fiscal, por lo Sí, cual claro. los ayuntamientos están Ujú. pensando en el artículo de Carmañani, Sí, que sí, en sí. 36 realmente nunca logran aumentar la recaudación al centralismo, sino Sí, hay varias representaciones. al revés, Sí. baja mucho. Hay varias representaciones de inconformidad y quejas muy significativas de varios ayuntamientos por las limitaciones. En 1832-33, las limitaciones a sus facultades para la recaudación y la decisión de en dónde se van a invertir sus caudales, digamos. Entonces sí, desde luego también interviene ese asunto. Y Sonia. Dos cosas muy buenas. Es cierto, no solamente son los cambios de paradigma y el tipo de preocupaciones que llegan respecto de la historia en general y de la historia del trabajo. Si pensamos en este trabajo excelente de síntesis de Joan Womack sobre la manera en la que prácticamente se descartan los estudios de trabajo, sobre todo en la academia norteamericana, creo que en el caso mexicano no estamos no sucede, no se descartó totalmente, pero tampoco se avanzó de manera sustancial. Creo que eso es fundamental. La globalización también afecta al trabajo. La inversión y el capital adquiere un connotado interés. Por lo tanto, la otra parte, que es el trabajo, pierde interés en esta prevalencia del capital, que es el que se va a buscar explicar. En cuanto a la pregunta puntual de la posibilidad de incluir otros elementos de análisis al mundo del trabajo, hacía un comentario Norma Angélica sobre trabajos que han regresado a revisar las corporaciones detectando esta movilidad social que permite explicar cómo este mundo del trabajo no es un cartón cerrado donde cada grupo está ubicado. ¿Cuál es el problema? El siglo XIX no tenemos ya la manera de acercarnos a ese problema y entonces, por lo tanto, nuevamente es el periodo colonial el que atrae este tipo de análisis porque las fuentes son las que encuentran esta información. Y termino con dos cosas. Paradójicamente, tenemos un seminario de historia social y hace menos de un año se crea un grupo de trabajo de estudios, no sé si Mario lo conoce, impulsado por Felipe Castro Gutiérrez, un grupo de estudios que centra en historia social, incluido el modo de trabajo, en el periodo colonial. A mí, en mi exposición al final, que lo tengo contemplado, pues resulta que ni en grupos de trabajo siquiera hemos podido establecer o romper con esa periodización y se crean dos grupos o dos lugares en donde se discute el mundo colonial, que incluye, por supuesto, con los trabajos de Felipe Castro, y el Seminario de Historia Social, impulsado incluso por los aquí presentes, donde la modernidad, la historia moderna, se ocupa del siglo XIX y de los trabajadores que se organizan como resultado de la industrialización. Entonces, ¿cómo incluir esta serie de análisis cuando en la Academia Mexicana a lo mejor es un pequeño botón de muestra, incluso seguimos estableciendo grupos separados cuando deberíamos, propongo, incluirlo? ¿Alguna participación más?
la mía, si me lo permite. Sí, por supuesto. Nada más es para darle las gracias. Agradezco la confianza del comité, la recepción de la Rectoría General, la participación de colegas y amigos, y agradezco mucho su presencia y espero que al menos nos llevemos algunas ideas para reflexionar. Es todo.